y el cuadro clínico de la enfermedad. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico diferencial y el tratamiento de esta enfermedad. Los logros que se quieren alcanzar, bueno, es que ustedes lleguen a conocer los puntos antes descritos. Con respecto al concepto de esclerosis sistémica, esta enfermedad es una enfermedad del tejido conectivo, autoinmune, crónica, progresiva, generalizada. Se ha encontrado que la principal alteración se encuentra a nivel de la microvasculatura, de tal manera de que existe una disfunción que produce isquemia y fibrosis de los diversos tejidos y órganos. Y el pronóstico se va a determinar en relación al compromiso pulmonar, renal y cardíaco. Esclerodermia significa engrosamiento y endurecimiento de la piel. Esta puede ser localizada o sistémica. Cuando es localizada, puede ser que se vea como una morfea o una lesión cicatrizal en alguna zona de la piel, la forma de esclerodermia lineal, la forma de esclerodermia en forma de copa de sable y la esclerosis sistémica, que se va a dividir en la forma limitada y la forma difusa, que es de la que vamos a tratar el día de hoy. Con respecto a los criterios de clasificación de la esclerosis sistémica, aún siguen vigentes los que dio la Asociación Americana de Reumatología del año de 1980, en la cual debe de cumplirse al menos un criterio mayor, el único criterio mayor o al menos dos o más criterios menores. El criterio mayor va a ser la esclerosis proximal a metacarpofalángica. Cuando hablamos de esclerosis proximal nos referimos al engrosamiento o endurecimiento de la piel, el cual debe ser proximal a estas articulaciones, y también se plantea a las metatarsofalángicas, es decir, a las que se encuentran a nivel de los pies. Y dentro de los criterios menores vamos a tener la esclerodactilia o engrosamiento de la piel de los dedos, cicatrices puntiformes en el pulpejo de los dedos y también la presencia de fibrosis pulmonar bilateral. Entonces, si es que se cumple al menos un criterio mayor que habíamos dicho que era la esclerodermia proximal, y esta se refiere al engrosamiento o induración de la piel próxima a metacarpofalángicas o metatarsofalángicas, o si se cumplen dos o más de los criterios menores, como la esclerodactilia o lesiones digitales isquémicas en pulpejo de dedos, o fibrosis pulmonar bivasal, vamos a tener que nuestro paciente clasifica por el diagnóstico de esclerosis sistémica con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%. Fíjense ustedes de que es bastante alto. Ahora, existen diferencias entre la esclerosis sistémica limitada y la forma difusa. En este cuadrito vamos a ver algunas de esas diferencias. En primer lugar, la primera manifestación que se presenta en estos pacientes es el fenómeno de Raynaud. Entonces, en la esclerosis difusa, generalmente el fenómeno de Raynaud es progresivo y va a presentarse con un tiempo menor a un año a que aparezca el engrosamiento cutáneo. En cambio, en la esclerodermia limitada, el fenómeno de Raynaud va a preceder durante años a la presencia de esclerodermia. En la limitada, como su nombre lo dice, la esclerodermia se va a limitar a una zona del cuerpo que generalmente va a ser distal a codos y rodillas, y inclusive en algunos casos esta esclerodermia puede estar ausente. En cambio, en la difusa va a ser el engrosamiento de la piel o esclerodermia va a ser generalizado, tanto a nivel distal como proximal de codos y rodillas. Con respecto a las manifestaciones clínicas que van a predominar en la esclerodermia limitada van a ser la hipertensión pulmonar, la presencia de calcinosis, las telangiectasias, mientras que en la forma difusa va a haber una afección visceral temprana. Sobre todo, aquí va a llamar la atención la afección pulmonar, la presencia de enfermedad pulmonar intersticial que puede comenzar con un patrón inflamatorio o tipo NINE y finalmente llegar hasta un patrón fibrótico o tipo NEU, que es la neumonitis intersticial usual. Pero también no van a ser las únicas manifestaciones, sino que también puede ser presente la crisis renal esclerodérmica, las manifestaciones gastrointestinales, las manifestaciones cardíacas o los roces tendinosos. Con respecto al perfil inmunológico también van a haber diferencias, así tenemos que en la forma limitada van a predominar los anticentrómeros,
hasta en un 70-80%, mientras que en la forma difusa van a predominar la presencia de antitopoisomerasas o anti-SCL70. Se dice que los anticentrómeros pueden estar ausentes, pero si están presentes pueden estar, pero los casos son menos frecuentes. Con respecto a la capilaroscopía, en la forma difusa podemos ver hasta la pérdida del capilar, mientras que en la esclerodermia limitada lo que vamos a encontrar son dilataciones a nivel capilar. El pronóstico va a ser desfavorable en la forma difusa y va a ser un poco más favorable en la forma limitada. Hay que recordar que la forma limitada también va a incluir el síndrome de CRES y también la esclerosis sistémica sin esclerodermia. Aquí, como les he señalado, la presencia de anticuerpos anticentrómero en la forma limitada va a llegar hasta el 80% de pacientes, mientras que los anticentrómeros en la forma difusa no supera el 5% de los pacientes y lo que está presente con mayor frecuencia es el anticuerpo antitopoisomerasa o anti-CL70 hasta en un 40% de los pacientes. Con respecto a la epidemiología, esta enfermedad se ve con mayor frecuencia en mujeres con una relación de 3 a 5 sobre 1 en relación al varón. Suele afectar a estas personas entre el cuarto y quinta década de la vida. La incidencia y prevalencia se ha encontrado que varía según la raza y la distribución geográfica. Así, por ejemplo, se ha encontrado que en un grupo de indios oriundos de Norteamérica existe una mayor prevalencia. La forma difusa se da más en la raza negra, mientras que la forma limitada se da más en los caucásicos. Ahora, en cuanto a la distribución geográfica, se ha visto que en el continente americano es más frecuente que en el continente europeo. Aquí vamos a tener algunos datos acerca de su etiología. Van a participar factores genéticos, pero también factores ambientales. Y dentro de los factores genéticos, como ya hemos mencionado, va a estar más frecuente en mujeres, en algunos grupos étnicos. Se ha encontrado que existe alguna agregación familiar. También se ha asociado con el HLA o antígeno leucocitario humano, con determinados alelos, sobre todo el DR5 y DRW52, pero también se ha encontrado relación con factores ambientales, ¿no? Como la exposición a polvos de sílice, silicona, entre otros. Ahora, con respecto a su etiopatogenia, como les señalé al inicio de la exposición, se ha encontrado que la alteración principal va a estar a nivel de la microcirculación. Lo que vamos a encontrar es una vasculopatía obliterante inflamatoria a nivel de microcirculación, lo cual va a favorecer que se acumule colágeno en la piel y otros órganos, desencadenando la fibrosis. Y esto a su vez se va a ver favorecido por la autoinmunidad, ya sea a nivel celular como humoral. Entonces aquí vamos a tener a los anticuerpos, que pueden ser el anticentrómero, anti-SCL70, los cuales van a participar en el daño vascular de tal manera que se forme una disfunción a nivel del endotelio, se activen las células endoteliales, se libere mayor cantidad de endotelina y se activen las plaquetas, los cuales van a llevar a una activación de los leucocitos con un mayor reclutamiento y por lo tanto activación mayor de macrófagos, de monocitos y de células B, las cuales van a liberar el factor de crecimiento beta, citoquinas proinflamatorias, también van a liberar el factor de crecimiento de tejido conectivo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y todo esto va a favorecer a la activación de fibroblastos, llevándonos a una acumulación del colágeno, a un mayor depósito de matriz extracelular, a un incremento de la matriz extracelular y finalmente se va a llevar a cabo una acumulación de colágeno, una mayor reorganización de la matriz extracelular y va a haber un daño o una insuficiente degradación de esta matriz extracelular que se va a traducir en fibrosis. Y se ha encontrado que también va a haber una diferenciación de monocitos, de miofibroblastos y de pericitos que van a favorecer también la fibrosis. Finalmente, esta fibrosis va a participar o a favorecer la vasculopatía obliterativa, la cual va a estar precedida por un daño vascular, una proliferación de la neoíntima, una hipertrofia de la capa media y finalmente fibrosis a nivel de la adventicia, lo cual va a disminuir la luz
a nivel vascular va a favorecer la trombosis. Y este daño vascular va a producir una hipoxia tisular que vuelva a activar al depósito de fibroblastos. Y de esta manera esta cadena va a persistir, lo cual va a llevar a que exista un engrosamiento tanto de piel como de órganos. Entonces, los fenómenos principales van a ser tres: la vasculopatía obliterante de pequeño vaso, que va a producir el fenómeno de Raynaud, la crisis esclerodérmica renal y la hipertensión pulmonar; la fibrosis, que va a producir un engrosamiento de la piel, va a participar en la enfermedad pulmonar parenquimal y en la dismotilidad gastrointestinal; y los procesos inflamatorios, que se dan por las citoquinas proinflamatorias, que van a producir inflamación a nivel de tendones y a nivel articular. Como les repito, el fenómeno de Raynaud viene a ser la primera manifestación clínica en esclerosis sistémica. Y el fenómeno de Raynaud, como ustedes ya conocen, se va a deber a un vasoespasmo, el cual generalmente en condiciones fisiológicas normales puede estar producido por el estrés o por la exposición al frío, y se va a manifestar básicamente por cambios en la coloración de la piel, los cuales van a ser palidez, cianosis y rubor. Existe un fenómeno de Raynaud que puede ser primario o secundario. En el primario no debería existir un daño a nivel de tejidos, y en el secundario, cuando es generalmente secundario, enfermedades difusas del tejido conectivo, y pueden ser varias, pero la primera es la esclerosis sistémica, sí existe un daño tisular. Con respecto a las manifestaciones gastrointestinales, estos pacientes pueden tener disfagia, acidez estomacal, estenosis esofágica, displasia a nivel de la mucosa, pero la manifestación más frecuente va a ser el reflujo gastroesofágico, el cual, si no se trata a tiempo, va a producir erosiones, displasia, estenosis esofágica y hasta reactividad a nivel de las vías respiratorias. Podemos observar también una dismotilidad gastrointestinal, la cual va a llevar al paciente a episodios de diarrea y también de estreñimiento. Podemos encontrar telangiectasias en la mucosa, gastroparesia, y dismotilidad del intestino delgado, lo cual va a producir una saciedad temprana. También, como van a haber procesos de estreñimiento, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano y esto producir mala absorción y diarrea, que va a inclusive requerir administrar antibióticos intermitentes. Bueno, actualmente la enfermedad pulmonar en esclerosis sistémica viene a ser el compromiso orgánico más importante y viene a ser la principal causa de muerte actual en estos pacientes. Va a existir un mayor riesgo de fibrosis pulmonar en enfermedades en la esclerosis sistémica difusa. En todo paciente con esclerosis sistémica tienen que evaluar el compromiso pulmonar, y lo ideal sería que todos ellos tengan una prueba de función pulmonar, tanto en esclerosis sistémica como en los pacientes con esclerosis limitada. Ahora, clínicamente el paciente se va a presentar con tos, generalmente tos seca y presencia de disnea. Esta disnea inicial va a ser una disnea a pequeños esfuerzos, a grandes esfuerzos, y posteriormente va a progresar hasta que sea inclusive al reposo. Entonces, en todos estos pacientes tienen que pedir una prueba de espirometría y también un examen de difusión pulmonar. Tenemos también que descartar la presencia de fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial mediante la toma de una tomografía de alta resolución, y en el cual debemos diferenciar un patrón NINE o no inflamatorio no específico con presencia de vidrio esmerilado, o un patrón NEU, que es la neumonitis intersticial usual y que nos traduce la presencia de fibrosis pulmonar. Y también debemos de evaluar la función cardíaca, tratando de descartar la presencia de hipertensión pulmonar. Este es el patrón NINE o de neumonía intersticial no específica, en el cual el que llama la atención es la presencia del vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Y como ustedes pueden ver, es como si estuviera un vidrio humedecido o con presencia de vapor.
Esa es la alteración que llama más la atención en la neumonía intersticial no específica. Cuando vemos a nuestro paciente en esta etapa, podemos tratarlo para evitar que llegue a ser una neumonía intersticial usual, en la cual se encuentran ya cambios crónicos, y en estos cambios crónicos van a ser irreversibles, y el tratamiento que le demos no debería ser en esta etapa ya inmunosupresores, porque es mayor el riesgo que el beneficio. En cambio, en el patrón de neumonía intersticial no específica producida por esclerosis sistémica, si solamente observamos el patrón de vidrio ilustrado, sí se puede favorecer con el uso de inmunosupresores. Entonces, en el patrón de neumonitis intersticial usual, lo que más llama la atención es este acúmulo que se ve en la parte inferior, que recibe el nombre de cambios en panal de abeja, lo cual traduce a que existe una presencia ya de fibrosis pulmonar. Generalmente estos cambios van a ser basales y periféricos. Podemos ver inicialmente opacidades reticulares irregulares, y también dentro de los patrones se van a ver bronquiectasias por tracción. La presencia de vidrio esmerilado puede estar presente, pero los focos van a ser pequeños en comparación a la neumonitis intersticial no específica, que son mucho más grandes y son lo que prevalece. Entonces, también debemos de descartar en pacientes con tos y disnea y esclerosis sistémica la presencia de hipertensión pulmonar, para lo cual la prueba fundamental viene a ser la prueba de cateterismo de corazón derecho, pero solamente los vamos a hacer en aquellos que tengan alteraciones a nivel de su ecocardiograma y nos muestre que hay un incremento de la presión sistólica del ventrículo derecho o insuficiencia tricuspidia. Recuerden que estos pacientes también van a tener presencia de tos y disnea de esfuerzo. El factor de riesgo para que hagan hipertensión pulmonar es que presenten la forma limitada y que tengan un incremento en la edad. Con respecto a las alteraciones de afección cardíaca, generalmente cuando las podemos observar, estamos viendo un paciente con un estadio avanzado de la enfermedad, y podemos encontrar alteraciones a nivel de la conducción del ventrículo izquierdo o una falla global, y también presencia de pericarditis. La enfermedad renal o crisis renal por esclerodermia anteriormente era la causa más común de muerte, pero actualmente, ya con el manejo antihipertensivo, se ha logrado disminuir la frecuencia de estas crisis. La clínica va a ser como una crisis hipertensiva, se va a ver con mayor frecuencia en la forma difusa en pacientes que tienen anticuerpos anti-ARN polimerasa tipo 3, en pacientes que usan corticoides o ciclosporina. Por eso en estos pacientes con esclerosis sistémica, a diferencia de las otras enfermedades, no solemos utilizar corticoides. Eso tienen que tenerlo grabado, y si se utilizan dosis bastante bajas, con la finalidad de evitar la posibilidad de que se produzca una crisis renal de esclerodermia. Y el manejo de esta enfermedad va a ser básicamente el manejo de la presión arterial con IECAS. Los pacientes que tienen un mal pronóstico van a ser generalmente los pacientes del sexo masculino, aquellos que tienen un nivel de creatinina mayor a 3 miligramos por decilitro en el momento del diagnóstico de la crisis renal esclerodérmica, aquellos pacientes que retrasen más en normalizar su presión, o si es que ya tienen daños como la insuficiencia cardíaca congestiva o tienen mayor edad. También dentro de las manifestaciones, estos pacientes pueden tener enfermedades musculoesqueléticas, y dentro de ellas vamos a señalar a las contracturas articulares, a las fricciones de tendones, a las miopatías o miositis, a las neuropatías por compresión, a la resorción ósea, sinovitis y calcinosis cutáneas, que como dijimos al inicio se presentan más en la forma limitada. Cuando hagan su diagnóstico, su planteamiento sindrómico, esta enfermedad pertenece al síndrome esclerodisforme, y dentro de sus diagnósticos diferenciales tienen que diferenciarlo con enfermedades que también produzcan engrosamiento de la piel, como por ejemplo la fibrosis sistémica nefrogénica o dermopatía nefrogénica por aureación, que se da en pacientes con insuficiencia renal que ya están en hemodiálisis. Estos pacientes se diferencian porque no presentan Raynaud. Generalmente la fibrosis suele afectar más a miembros inferiores que a miembros superiores, y el progreso de la enfermedad va a ser relativamente rápido.
Otro diagnóstico diferencial va a ser la fascitis eosinofílica, la cual va a aparecer también bastante rápido, pero el engrosamiento se da sobre todo de piel y también de las fascias. Puede producir contractura en flexión, sobre todo a nivel de codos, y en la biopsia vamos a encontrar un infiltrado eosinofílico que generalmente afecta la fascia que está engrosada y va a haber eosinofilia periférica. Otras enfermedades que pueden producir síndrome esclerodiforme van a ser el escleroderma del diabético o el escleromixedema. En el caso del escleroderma del diabético, generalmente es una complicación de pacientes con diabetes mellitus. El engrosamiento de la piel se da a nivel de la piel del cuello, del área de la cintura escapular y de extremidades superiores proximales. Generalmente la afección suele ser más proximal que distal. No va a haber fenómeno de Raynaud y en la biopsia vamos a encontrar presencia de mucina y colágeno. En el escleromixedema también van a haber presencia de paraproteínas, puede alterar también las manos, va a haber existencia de pápulas mucinosas y nódulos, y generalmente se distingue porque en este tipo de enfermedad la piel va a estar doblada y pendular, a diferencia de la piel apretada que existe en la esclerosis sistémica. Finalmente, para referirnos al tratamiento, vamos a empezar con medidas generales que van a ser orientadas a la alimentación de estos pacientes, así como también a la terapia física. Hay que tener en cuenta que también deberían hacer algún tipo de ejercicio con la finalidad de mejorar su capacidad respiratoria, tienen que tener un soporte emocional importante. Se le va a dar tratamiento sintomático, como el uso de antiinflamatorios en caso de tendinitis o artritis, o cuando hay afección gastrointestinal. Podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones, sobre todo en aquellos que tienen reflujo gastroesofágico o que tienen ectasia vascular a nivel gástrica, y inhibidores del movimiento intestinal en caso de que haya diarrea, como por ejemplo la loperamida. Cuando hay afección vascular, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud, debemos de dar inhibidores de los canales de calcio, y el medicamento con el cual se suele comenzar es con el nifedipino. También, si es que está relacionado con el estrés, podemos dar inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la duloxetina, fluoxetina, mitriptilina, etc. También se puede dar nitroglicerina tópica, yecas, o estos medicamentos que son los ARB, que van a bloquear la unión de la angiotensina 2, como por ejemplo el losartán, candesartán, irbesartán, etc. Para el manejo de la hipertensión pulmonar vamos a utilizar Bosentan. El Bosentan viene a ser un antagonista de los receptores de endotelina. Podemos dar también sildenafilo, el cual va a inhibir a la fosfodiesterasa tipo 5 y va a mejorar en cierta parte el flujo sanguíneo. También podemos dar hilopros inhalado, que va a ser un análogo de la prostaciclina, que inhibe la agregación plaquetaria, dilata las arteriolas y vénulas y disminuye la permeabilidad vascular. Podemos dar epoprostenol. Y para la crisis renal esclerodérmica, como también lo señalaba en la exposición, básicamente lo que tenemos que hacer es el manejo de hipertensión arterial. Se pueden utilizar yecas, pero también se pueden utilizar medicamentos que bloqueen la unión de la angiotensina 2, como el losartán o el candesartán. Finalmente, ¿cuándo vamos a utilizar inmunosupresores? En pacientes que demostremos que la enfermedad está produciendo una alteración inflamatoria, por ejemplo, a nivel pulmonar en el patrón tipo NINE, lo que solemos utilizar es ciclofosfamida y micofenolato. Y finalmente, dentro de los medicamentos antifibróticos que aún están en estudio porque todavía no los solemos utilizar en todos los pacientes, vamos a tener a la pirferidona, que va a reducir la producción de fibroblastos y otras sustancias que van a participar en la formación del tejido fibroso durante el proceso de reparación de tejidos. Vamos a tener también el imatinib, el cual va a ser un inhibidor de la cinasa que va a detener la propagación celular, pero realmente estos medicamentos no los tenemos todavía aprobados por el uso. Y otros medicamentos que van a estar están en fase de estudio, como aquellos que van a inhibir
el factor de crecimiento tisular beta o factores que van a inhibir el factor de crecimiento de tejido conectivo. Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación que tenía hoy con ustedes. ¿Tienen alguna duda con respecto a esclerosis sistémica?